Mi nombre es Ignacio Ayala Chauvin, profesor de la Universidad Tecnológica Indoamérica. El día de hoy realizaremos el cálculo de un interruptor de control de potencia para una industria con la herramienta RStudio. Los resultados de la clase es dimensionar un interruptor de control de potencia para una industria, utilizando el software RStudio Índice. En introducción explicaremos el esquema eléctrico de una industria. Luego, analizaremos un caso de estudio, el diagrama de campo, el levantamiento de cargas, el cálculo de la intensidad de un ICP, para finalmente implementar un diagrama unifilar y el resumen de la clase. Introducción. Los esquemas eléctricos topológicos, como se indican en esta figura, son explicativos. Normalmente se los realiza para entender cómo está distribuida la instalación. Por ejemplo, aquí podemos ver puntos de iluminación y tomas de corriente. Además de la medida exterior, entra el suministro hacia una caja en donde están los diferentes componentes del cuadro eléctrico. Dentro del cuadro eléctrico nosotros encontraremos los IGAs. El IGA es un interruptor general automático. El ID es un interruptor diferencial. Y los PIAs, que son pequeños interruptores automáticos. El esquema trifásico es el más utilizado, de hecho, en las industrias. Consta de un neutro y 3 fases más la tierra. Normalmente, la normativa dice que el neutro es de color azul, la fase 1 de color marrón, la fase 2 de color negro y la fase 3 de color gris. La tierra normalmente es de verde amarelo. Consta del un ICP, que es el objetivo de cálculo del día de hoy, que es un interruptor de control de potencia. Normalmente lo instala la empresa eléctrica. Luego viene el IG, que es un interruptor general, para entrar a un interruptor diferencial. El interruptor diferencial tiene la función de controlar las corrientes residuales, y cuando estas superan los 30 miliamperios, el sistema se dispara y deja sin suministro a los PIAs, que son los pequeños interruptores automáticos. Normalmente un circuito está dividido en 3 partes. El circuito de iluminación, que vendría a ser un circuito independiente. El circuito de enchufes o tomas de corriente, que sería otro circuito. Y finalmente vendrían los circuitos de las cargas. Por ejemplo, las cargas tipo 1, la carga tipo 2, la carga tipo 3. En la carga tipo 1 podemos ver una carga bifásica. La carga tipo 2, otra carga bifásica. Y la carga 3 es una carga trifásica porque consta de las 3 fases, neutro y la tierra. Por normativa, todo debe ser aterrizado. Y así ustedes pueden ver un esquema general de una industria. Caso de estudio. Una industria mecánica de Ambato situada en la calle Agramonte tiene una superficie de 300 metros cuadrados. La compañía suministradora de energía es la empresa eléctrica Ambato. La tensión es de 220 voltios. La derivación individual desde el transformador hasta el medidor es de 32 metros. El coseno phi es de 0.85 y el coeficiente de simultaneidad es de 1. Lo primero que hacemos es un diagrama de campo que se lo realiza haciendo una visita técnica. Aquí la idea general es de colocar en las máquinas en su posición aproximada y hacer una identificación de los circuitos. Por ejemplo, el circuito de iluminación, el circuito de enchufes o tomas de corriente y el circuito de cargas. Una vez que se tiene esta idea general de la empresa, se describe las cargas. Por ejemplo, la carga 1 es un torno de 3 kilovatios a una tensión de 220 voltios y la longitud de la línea es 37. Así se describe todas las cargas. La línea 2 consta de la fresadora de 2.5 kilovatios, la tensión de 220 voltios y 32 metros. La línea 3, una moladora de 1 kilovatio, la tensión 220 voltios y la longitud de línea 40 metros. La línea 4, los tomas de corriente que suman 2 kilovatios para 220 voltios y una longitud de 36 metros. La línea 5 es la línea de iluminación con fluorescentes que suman 2.1 kilovatios de tensión a 220 voltios y la longitud de la línea 30 metros. Y la línea 6, en donde se encuentra la carga 6,
Es el taladro de 1.5 kilovatios con una tensión de 220 voltios y una longitud de línea de 32 metros. Con esto se realiza un layout formal en donde se ubica todas las máquinas, torno, fresadora, taladro. Encontramos aquí la acometida hasta el medidor y entra a la caja de distribución en donde se ve que el C1, el circuito 1, va hacia el torno, el circuito 2 hacia la fresadora, el circuito 3 hacia el amolador, el circuito 4 vendría a ser el circuito de enchufes azul, el circuito 5 el circuito de iluminación amarillo, y podemos ver que el circuito 6 es el taladro. Entonces están identificados los circuitos y está realizada la distribución desde la acometida medidor, caja de distribución, puntos de luz, enchufes y los puntos en cada una de las máquinas. Realizado esto, se realiza el cálculo de la potencia máxima admisible, multiplicando por los coeficientes que dice la normativa. Se ha transformado en vatios y se calcula que el torno, la fresadora, el amolador, las tomas de corriente, la iluminación y el taladro suman un total de 15.780 vatios. Ahora se procede a realizar el cálculo de la intensidad de la derivación individual que se correspondería a la posición del ICP. Por tanto, dividimos la potencia para la raíz de 3 sobre el voltaje por el coseno phi y realizamos el cálculo en el software RStudio. Entonces, escribimos todos los datos y procedemos a realizar el cálculo, que la intensidad es de 48.7. Una vez que tenemos la intensidad, procedemos a graficar el diagrama unifilar. Lógicamente, con la intensidad de 48.7, seleccionamos un ICP de 50 amperes. Y así describimos todo el circuito unifilar según la normativa. El ICP, el IGA, luego viene una protección opcional contra sobretensiones, luego viene el interruptor diferencial, PIAs o IPAs, interruptores pequeños automáticos, que se dimensionan en función de cada motor, de la potencia de cada motor. Esto describe la dimensión del conductor, el número de conductores y se describen los circuitos, C1, C2, C3, C4, C5, C6 y a qué se corresponden. Aquí está el circuito dibujado en AutoCAD, tanto el layout como el diagrama unifilar. Finalmente, vamos a resumir. Hemos analizado un diagrama de campo, hemos realizado el levantamiento de cargas para calcular el ICP y una vez calculado el ICP, se realiza un diagrama unifilar formal. Muchas gracias.